taller que yo hice, creo, no sé si ahora vamos a preguntar si fue el primero que hizo ella. Pero les cuento esto para decirles que en realidad la conocí ahí de cara, pero yo ya la conocía porque Sol es socióloga y es doctora en letras, y antes de escribir esta novela escribió varios papers y textos académicos, y un libro que los que estamos en ese métier de las ciencias sociales leemos mucho cuando queremos indagar en bibliografía que hace análisis de discurso. Quiero decir que Sol ya había hecho un recorrido antes de llegar a la ficción, y llega a la novela, a la ficción inicialmente, haciendo una apuesta desde la academia. Y con eso quiero decir que como cualquiera que llegue a la escritura, ella llegó con mucho para arriesgar, tomó ahí como un riesgo importante, era una persona reconocida, hace muy bien el oficio de socióloga y vinculada con el análisis político, digamos, también. Entonces, bueno, tomó ahí un riesgo. Entonces le quiero, en ese taller como uní cara con nombre, y le quiero preguntar a Sol, entonces, ¿cómo fue que llegó a la ficción y a esta novela en particular? ¿Cómo fue que la fuiste pensando? Si te la imaginaste desde un inicio como una novela, o si te sorprendió la novela ahí en el tiempo. ¿Cómo fue que decidiste escribir esta historia? ¿Cómo arrancó? Bueno, Vicky tocó el punto nodal de mi trayectoria, porque efectivamente el gran tema, digamos, de mi vida en relación con la escritura es esta dualidad entre lo académico y lo literario, y yo creo que vos viste como el proceso de transformación de alguien que venía de un lenguaje y un tipo de escritura muy rígido, muy duro, como es el lenguaje académico, el lenguaje de los papers, donde hay que citar permanentemente, donde uno no puede escribir sin fuentes fidedignas, y donde hay deuda permanente, ¿no? Y esto está en mi libro también, es decir, es un sistema donde la herencia y la deuda, digamos, tiene un peso importante, porque uno tiene que todo el tiempo citar a sus directores y a los autores con los que trabaja, y no puede fallar en eso. Y además hay, géneros, digamos, muy específicos, con reglas que hay que seguir. Y además uno escribe muy aferrado al saber, ¿no? Cuando uno está escribiendo un paper o un trabajo académico, en general uno no escribe nada que no sepa, ¿no? Hay que tener muchísimas fuentes para poder asegurar que lo que uno está diciendo no es un invento. Y cuando yo llego al taller de Virginia Cosín, donde la conocí a Vicky, yo escribí así. Me puse a investigar sobre los casinos y empecé a decir, no puedo inventar, tengo que empezar a decir cosas ciertas, y empiezo a leer teorías sobre la sociología del azar, y lo primero que me desmoronan en el taller es esa pretensión de saber, ¿no? O sea, creo que una de las primeras intervenciones en el taller tuvieron que ver con eso, con animarse a escribir sin saber, o justamente de lo que uno no sabe y específicamente de lo que uno no sabe, de lo que uno quizás quiere permanecer sin saber, o sea, ¿no? Como que el discurso literario te permite navegar esa zona medio incierta, que es, lo que no sabés, lo que no entendés, la incógnita, el misterio, en este caso de un padre o de una práctica, y sin saber, ¿no? Entonces, ahí hubo un clic, digamos, muy, muy grande que yo sentí en el taller, y que iba en paralelo al duelo que yo también estaba haciendo personalmente por la muerte de mi papá. Entonces fue como un doble duelo, ¿no? El duelo por la escritura y por la certeza de escribir desde un lugar de saber, y el duelo, digamos, ¿no? Más propio por la historia con mi viejo, de quien no sabía nada. Entonces creo que hoy, varios años más tarde, después de ese proceso, todavía estoy, ¿no? En esa dualidad, sigo escribiendo. Yo soy investigadora en el CONICET, doy cursos de escritura académica, y tengo tesistas, y tengo que enseñar a escribir tesis,
y yo tengo que seguir escribiendo papers y sin embargo trato todo el tiempo de que, bueno, esa dualidad se pueda unir en una sola voz, ¿no? Es decir, encontrar una voz propia en la cual uno pueda escribir, digamos, desde la sensibilidad, desde cierto grado de subjetividad que a veces la academia tapa, ¿no? Y vela mucho. Y Sol, recién decías, creo que hay algo también de esto que contabas, estabas haciendo el duelo de tu papá, ¿no? Vos no tenés, hay gente, hay escritores, no sé si les pasó a escuchar esto, que a veces cuando cuentan una historia que quien lee la asume como autoficción, digamos, como que tiene que ver con la vida de ese autor, en general el escritor o la escritora tratan de eludir esa pregunta, si sos vos, y vos no temés eso, o sea, vos siempre decís, estaba atravesando el duelo de mi papá, ¿no? Y esta es la historia, esta es una historia sobre mi papá, o dónde está mi papá. No tenés ese temor de dar la explicación de que digamos, esto es ficción y digamos, dónde está el límite entre la ficción y la propia vida, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso, con que esto sea una historia donde un otro puede entrever o digamos, asumir que es una historia tuya, que vos estás ahí en cuerpo y alma? Yo creo que, bueno, el debate sobre la distinción entre la ficción y la realidad es histórico, digamos, es teórico y no creo que lo podamos saldar nosotros, pero desde la experiencia de la escritura yo creo que digamos, el componente autoficcional o el componente autobiográfico digamos, es todo. O sea, yo leía el otro día el libro mientras escribo, de Stephen King, que escribe, digamos, terror, de ciencia ficción, y él escribió Carrie a partir de una experiencia personal en un baño de un instituto, digamos, o sea, lo personal es ineludible, ¿no? En este caso, yo me arrepiento de no haber sido más honesta. Siento que es un libro que todavía me daba miedo, me dio mucho miedo en su momento que lo leyera familiares, digamos, por el lado de mi papá. Entonces, bueno, le di como un cariz, ¿no? Ficcional, le puse, bueno, este nombre al personaje y bueno, que también me permitió jugar un poco, imaginar cosas, vidas alternativas. Yo no hice un doctorado en Francia, me hubiera gustado hacerlo. Bueno, tengo mucha experiencia en Francia, pero no viví en ese pueblo. Y bueno, me permitió también la novela como recrear una vida posible, alternativa. Tampoco tuve un novio que me haya robado, pero me puedo imaginar lo que implica eso, ¿no? El despojo y que no te quieran, y un poco trataba de pensar a mi padre a partir de esa figura, ¿no? de Gino, pero yo estoy absolutamente fascinada con la literatura autobiográfica. Justo hablábamos recién de Rachel Cusk y el giro de Rachel Cusk hacia lo autobiográfico, y me parece que no hay nada que pueda superar, digamos, esa la honestidad y la carne que hay en esos textos cuando son así de honestos. Bueno, es un momento también, ¿no? Hay un giro autobiográfico en general, ¿no? Incluso en las ciencias sociales hay una vuelta a la primera persona, es decir, no es novedoso esto, pero bueno, además hay algo, y esto me parece interesante también, y es que la literatura autobiográfica está muy asociada a lo femenino, y si bien yo no quisiera quedarme pegada con eso, yo creo que las grandes novelas, los grandes novelones así universales, no sé, Balzac, Flaubert o incluso, qué sé yo, Franzen, por ejemplo, que a mí me encanta, esas novelas así monumentales, con personajes, con familias, son estructuras muy masculinas. O sea, esto de lo autobiográfico tiene mucho de femenino también. O sea, yo como mujer me siento cómoda hablando de sentimientos, de experiencias,
de lo singular, digamos. No quiero igual restringirlo al mundo femenino, pero siento que está, no sé, Anne Carson, por ejemplo, ¿no? También que puede traer como lo sensible, digamos, y lo singular a la literatura sin pensar en proyectos monumentales. Y aún así, trabajás con un tema que es el dinero, que podríamos decir que clásicamente se asoció a lo masculino, digamos, ¿no? Como la deuda, el intercambio, ¿no? Como que en ese sentido me parece que la novela, la autoficción o la verdad vinculado a lo singular que está en la novela, se corre esa cosa maniquea, es femenino o masculino, porque bueno, nada, son seres humanos ahí. Y ahora que decís que no estuviste en Francia, porque yo pensé que, me acordaba que habías hecho el doctorado, una parte del doctorado creo que lo hiciste afuera, en Estados Unidos, ¿verdad? No sé. En Francia, ok. Pero no sé, bueno, ¿por qué esa ciudad, esa vinculación entre, digamos, una ciudad costera? O sea, ¿por qué una ciudad costera con mar? ¿Por qué la situaste ahí, Ana? ¿Qué lugar tiene el mar para vos? O incluso en la novela, en este viaje y te voy a tirar una hipótesis, no sé si lo pensaste así, pero yo pensaba más que digamos, parece un viaje de retorno que hace Ana, ¿no? Como de recuperar algo de ese legado que supuestamente no está, no hay nada material ahí, pero hay algo que bueno, quienes nos precedieron nos dejan, o no, querramos o no, tenemos que aceptarlo o rechazarlo, digamos, sabemos sociológicamente que es muy así, lo trabajó muy bien. Pero bueno, ¿por qué el mar? Vuelvo ahí dije muchas cosas, pero ¿por qué el mar, digamos, por qué estas ciudades están, estos mundos, estos países están separados, ponerse el mar ahí en ese lugar? Qué linda esa pregunta, porque justamente la presencia del mar me parece que es de esos indicios muy sensibles en la novela con los que me permitieron como escribir sin pensar tanto, ¿no? Además desde la sensación. Y cuando terminé de escribir y releí la novela, de hecho un título posible para la novela es Donde reina el mar, que es un fragmento de una canción de Virus que es bastante importante en la novela. Y yo decía, ¿por qué me gustaría que se llame así? Y es porque el mar es como la casa, digamos, es como el lugar seguro para ella, es como un lugar en el que, sí, como un retorno esto al origen, a la fuente, en la Patagonia, digamos, donde vivía el padre. Y bueno, entonces me pareció que la universidad donde ella iba a Francia tenía que estar también unida por ese grito invisible, digamos, del mar, de las olas, ¿no? Que van y vienen, y que llevan y traen algo, digamos, ¿no? Así que sí, el mar tiene un lugar central y además quería ubicar la universidad en un lugar no central, digamos, ¿no? Como periférico. Me importaba que la universidad fuera una universidad de medio pelo, digamos, ¿no? De segunda categoría, no fuera la Sorbona, digamos, ¿no? Sino que ella también como pudiera vivir la experiencia, porque además es algo que pasa cuando uno va a estudiar afuera y es que, bueno, no es tan espectacular, qué sé yo, es un poco mediocre todo y pasan medio las mismas cosas que en todas partes y bueno, de haber conocido alguna universidad así en Francia, al lado en Brest, por ejemplo, me parecía muy, muy espectacular que una universidad esté ubicada ahí al lado de ese mar muy salvaje, en un lugar bombardeado. Bueno, Brest es una ciudad muy, muy particular por eso, ¿no? Pero bueno, tampoco le puse nombre a la ciudad, ¿no? Pero creo que se puede entender qué es eso. Y en relación a esto de la herencia, primero hay algo de lo académico ahí, ¿no? Como el índice, yo pensaba es un índice que podría ser un libro de Ariel Wilkins, por ejemplo, que es un sociólogo que hace sociología del dinero. ¿Qué cosas de tu saber académico, de tu curiosidad académica también están ahí en el libro? O te ayudaron?
porque en un punto también pienso, bueno, Ana, aparte de algo que es conocido, o sea, digamos, sale a explorar un mundo, en una búsqueda, pero hacida sobre algo que conoce, que vos conocés, que es el mundo de la academia, está haciendo una tesis, ¿no? Como, qué lindo, como que uno, cuando uno sale a buscar algo, pero un poco agarradito a lo que forjó, construyó, ¿no? Para soltarlo cuando sea necesario, pero como sostenido, como vos en un momento decís que el aire sostiene, ¿no? Como ahí también como sostiene. Entonces, ¿qué cosas de ese mundo académico se colaron ahí en la novela y en tu forma de escribir ficción? Para después, obvio, preguntarte qué cosas de tu modo de escribir ficción después se volvieron sobre tu mundo académico. Yo creo que pude pensar la novela solo una vez que la pude situar en el mundo académico. O sea, hubo un momento en el que me di cuenta de que, bueno, todo esto podría ser una tesis escrita por la protagonista. Antes yo escribía fragmentos, no sé si te acordás, ayer llevé muchos fragmentos sobre, bueno, un personaje femenino que se preguntaba por su padre, que iba a los casinos, miraba, reflexionaba sobre el azar, pero no lo podía situar en tiempo y espacio. Y una vez que pude decir, bueno, este personaje va a estar en la universidad, va a hacer una tesis y su indagación va a partir de ahí, eso fue lo que me organizó el libro, porque era así, como vos decís, el lugar conocido, ¿no? O sea, yo no podía en ese momento escribir sino desde la sociología, y para mí fue volver también a un origen, porque yo no trabajo como socióloga, ¿no? Aunque yo estudié sociología, después me dediqué al análisis del discurso, a otras disciplinas, y bueno, ahí fue como volver a la sociología, y sí, me tuve que volcar, digamos, a referencias bastante clásicas de la sociología, etnografía, digamos, vos me orientaste también en su momento con el marco y la metodología etnográfica, y qué sé yo, volví a leer a Marcel Mauss, por ejemplo, que es un clásico. Es como que Marcel Mauss es un autor que uno lee en el primer año de la carrera, y volver a leer a Marcel Mauss desde esta perspectiva, ¿no? Y buscando lo poético de Marcel Mauss, o sea, fue una búsqueda muy distinta, ¿no? A ver qué dice del don, pero el don ya lo pensaba como una herencia, como deuda, digamos, yo no estaba interesada en rendir un parcial, sino en sacar como las palabritas poéticas que me servían para escribir esto. Y bueno, lo pude hacer desde ahí. Ahora me gustaría escribir algo desde un lugar que no sea tan sociológico, pero creo que no puedo. Es decir, uno está muy formateado también, ¿no? Desde la mirada, el interés por la lectura y por la interpretación de los fenómenos, ¿no? Y de hecho el azar y el mundo de los casinos me sigue pareciendo un fenómeno sociológicamente muy relevante. Me interesa eso como socióloga, ¿no? Además de que me interpela personalmente, que busca un hombre o una persona ahí, que se juega, ¿no? en esa búsqueda por el riesgo, por el azar, por la libertad. Además de eso, me interesa sociológicamente, sigo como interesada en el mundo de los libros, los casinos. Y bueno, es la marca de origen. Ahora, por ejemplo, escribo, qué sé yo, cosas sobre el matrimonio o sobre la menstruación. No puedo no pensarlo sociológicamente también. Tengo que hacer un esfuerzo para buscar, de nuevo, la poesía y la sensibilidad en esos temas que a priori abordo como fenómenos sociales, culturales. ¿Y cómo fue concretamente el armado, el proceso de la novela, digamos? Un poco nos contaste que lo hiciste, empezaste en el taller de Virginia, ¿y cómo siguió? ¿Cómo fue ese derrotero desde los primeros fragmentos a este libro hermoso que tenemos acá? Bueno, sí, yo al taller de Virginia llevaba muchos fragmentos, o sea, escribía en fragmentos, escenitas, una escena en un casino, una escena de ella con una amiga. Bueno, cuando aparece la amiga, por ejemplo, me abrió todo un campo nuevo, ¿no? Porque el niño, la amiga,
la universidad, iba llevando fragmentos, pero no tenían hilación, digamos, no había trama. Me faltaba algo fundamental para la novela, que era la cuestión, digamos, de la ubicación de la narradora, ¿no? Y justo hablábamos recién que para mí fue clave un momento en el que en el taller me dijeron, bueno, tenés que decidir en qué momento y en qué lugar va a estar hablando la narradora, y desde ahí organizar la temporalidad para atrás y para adelante. Eso fue muy importante. Pero así todo seguía teniendo muchos fragmentos y bueno, con todo eso fui en un momento a una clínica con Cintia Edul, que es una autora que para mí fue muy importante porque ella escribió una novela que se llama La Sucesión, que es la historia de un padre apostador de caballos, digamos, del hipódromo, que me conmovió muchísimo y la elegí como tutora solo por eso, porque me gustó tanto su novela y dije, esta persona va a entender de qué estoy hablando. Y con ella trabajé un año entero con esos fragmentos y le fuimos dando forma más narrativa, digamos, ¿no? Como una cosa más hilada en el tiempo, y terminó quedando una novela bastante, me parece, cronológica, ¿no? Más allá de que va para atrás y para adelante, bueno, hay muchos flashbacks, digamos, no deja de ser una novela organizada cronológicamente, es decir, la narradora empieza en Francia cuando llega y termina, digamos, hay una especie de aprendizaje, un arco, digamos, narrativo que creo que se ve en la novela, o sea que no hay mucha innovación a ese nivel. Y bueno, después vino la tercera etapa, que fue ya la edición con la editora, con Maga Echevarne, que me pidió también ajustes, ¿no? Por ejemplo, ajustes en el personaje de Gino. Me decía, es un personaje que a priori es un poco desagradable, como que hay que darle un poco más de gancho, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Ella me hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué ella se enamoraría de un tipo así? Que no se entiende en la novela por qué ella está enganchada con un tipo así, que no la trata bien o que... Y bueno, me puse a pensar bastante, digamos, en el corazón de la novela, que es, bueno, ¿cuál es el punto de enganche ahí con un padre o con una persona de esas características, ¿no? Me pareció muy bueno, porque en el fondo tuve que pensar en realmente qué estaba yo queriendo decir sobre esa relación, que es la relación de Ana con el padre. Mediada por Gino y mediada por otros padres también, porque está el padre de Julia, que es como un antipadre, o la antítesis. Hay otros padres también dando vueltas. Pero bueno, esos fueron, digamos, los pasos. Y después, bueno, mucha corrección de estilo, pero muy, muy sutil, digamos. Tuve que en un momento agregar un capítulo, o bueno, dividir un capítulo que era muy largo en dos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y bueno, creo que nosotras nos conocimos en el 2018, en el 2019, no, 2018. Y empecé y bueno, salió este año. Digamos, estuve el año pasado, todo el año dedicada solo a la novela, cosa que es un poco agotador porque leerse mucho a uno mismo es medio tremendo, como que pero bueno, trabajé exclusivamente sobre la novela en el 2021 y en el 2022 fue todo el proceso de edición. ¿Y tenías en mente un lector? Viste que en la academia tenemos el lector que en general es el padre evaluador, que te va a evaluar las cosas, su función es destrozarte. Pero bueno, uno ya le conoce las mañas a ese par. Acá pensabas en alguien en quien podría leer la novela, por la positiva. Incluso, no sé, el otro día leí en Twitter una autora que decía, bueno, hay que juntar un par de enemigos y con eso y ahí arrancás a escribir la novela, ¿no? Tenías en tu imaginario con quién dialogar, digamos, en ese sentido. La verdad es que no, porque me siento muy recién llegada en el mundo literario y de hecho me daba mucho miedo que lo leyera cualquiera, digamos, sobre todo la gente conocida. Eso era el mayor temor, ¿no? O sea, la gente más cercana es la que más miedo me daba, porque
era un texto donde es un texto donde pongo mucho de lo personal. Y bueno, después, por ejemplo, este diálogo con Cynthia Edul fue importante porque para mí ella era una referencia en el tema, una referencia a nivel literario. Entonces, ese tipo de respaldo me sirvió como para decir, bueno, esto va a circular, digamos, en un ambiente de gente, bueno, que se mueve en la literatura y que le interesa la literatura argentina, joven, no porque yo sea joven, pero sí porque es mi primer libro. Así que lo pensé desde ahí, ¿no? Como para un círculo de gente cercana. Así que el hecho de que esté circulando en un club, por ejemplo, no me lo hubiera imaginado nunca, porque no tenía pensados como lectores anónimos, digamos. Y solo pensaba en los lectores conocidos que me torturaban bastante. ¿Te torturaba concretamente o en tu cabeza? No, en mi cabeza, Okay. Sí, No que te pedían la novela, bueno, ya cuando terminas la novela. No, nadie estaba muy preocupado porque la publicara rápido. No. Y le dedicaste, dijiste, todo el 2021, 2021 y 2022. Claro. ¿Y cómo compaginaste ahí tu trabajo académico con darle tiempo, autorizarte a usar ese tiempo para escribir una novela? Quiero decir, nada, en eso me parece que está también el riesgo, ¿no? El riesgo que uno asume en decir, yo estoy escribiendo, digo, incluso es difícil explicar cuando uno hace trabajo académico si no es un trabajo que se ve concretamente para qué va a servir, como es difícil explicar la utilidad de eso que hacemos. Me imagino que estar escribiendo una novela también es peor que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste vos para habilitarte ese tiempo de escritura, darle un espacio, digamos, en los momentos de desánimo, cuando una dice, bueno, esto seguro, no sé, me imagino que encontraste algún momento que decías esto, no sé, lo sigo o no lo sigo, ¿cómo lidiaste con esas cosas que uno a veces se croquetea? El 2021 fue año pandémico. Yo creo que en pandemia empecé a pensar en darle forma al texto y creo que la pandemia ayudó, a pesar de que fue tremendo y era muy difícil estar encerrados y trabajando todos en la casa con los chicos y qué sé yo. Había como un tiempo, ¿no? También largo que permitía un poco hacer un montón de cosas y ¿No es de masa madre? Claro, yo no hice masa madre, pero ahí creo que empecé a pensarlo y a darle un poco más de tiempo. Y después sí, tengo presentes como momentos en los que directamente era robarle tiempo al trabajo. O sea, robarle, como estar en la oficina. Yo tengo una oficina en la USAM y estar ahí escribiendo, sabiendo que tenía que trabajar, que terminar de corregir una tesis o lo que sea, y escribiendo esto, porque en un momento me tenía completamente tomada el tema, que es lo fascinante también de la escritura, de cualquier escritura. Cuando uno se engancha con algo y le empezás a robar tiempo a todo lo demás, y ya directamente en el delirio y la libertad de escribir lo que se me ocurría y anotar cosas que soñaba, o ese estado de escritura que es muy hermoso. O sea, y también uno lo puede vivir en el mundo más académico, si está muy enganchado con lo que está escribiendo. Pero bueno, últimamente a mí me pasa más con cosas que escribo más tipo ensayísticas, ¿viste? O sea, el paper me está costando mucho. O sea, el paper es como algo que estoy viviendo casi como un trabajo de oficina, que lo tengo que hacer porque obviamente quiero volcar las cosas que voy investigando, pero el formato tan rígido me parece que es un corset que me cuesta últimamente. En cambio, si se me ocurre un texto para Anfibia o para escribir en algún portal en la web, eso lo escribo con más alegría, con más liviandad. Esto que no lo dije. Y recién te escuchaba hablar de la escritura, de ese estado de escritura, y pensé, decime si es un delirio, si no se parece un poco a la adrenalina que deben sentir o que me transmitiste que sienten los que acuestan, digamos, esa cosa ¿no? de estar tomado. ¿Tiene algún vínculo en ese estado de escritura? Cuando estás ahí medio en flow, digamos, ¿no? Con eso que vos describís de
eso que hace el apostador que quiere ver, que tiene esa curiosidad por ver qué pasa. Sí, bueno, para mí ese fragmento de Saer fue revelador, porque efectivamente me permitió también yo establecer una afiliación con eso de mi padre que nunca entendí qué era, y ahí yo dije, claro, hay algo de querer ver, y yo también quiero ver, y escribir es querer ver, y hacer un viaje, irse a otro país es querer ver, es querer como develar algo que no sabes porque es incierto y el azar es incierto. Así que yo creo que definitivamente hay una equivalencia ahí entre escribir y jugar. Bueno, pero escribir es como una forma de jugar. Lo que tiene la escritura, me parece, es que tiene de lo lúdico, digamos, quizás no la parte del azar, o no tanto la parte del azar, sino como esta cosa de, por ejemplo, la asociación libre, el juego de palabras, que es muy de los niños también. O sea, el juego de palabras es algo maravilloso. O sea, yo permanentemente estoy escuchando palabras que me suenan a otra y las anoto, y creo que, no sé, se ve un poco en el libro, como que me fascinan las palabritas y las derivaciones y la relación entre contar cuentos, hacer cuentas, o herencia, herejía, no sé. Me gusta el sonido de las palabras, y eso, aparte lúdica de la escritura, me parece que también sí tiene algo de incierto, porque te puede llevar a un lugar que ignorás de vos mismo, o que no sabes para dónde puede terminar, pero por lo menos no te jugás, digamos, el patrimonio. O bueno, capaz que también te podés jugar cosas complicadas, digamos, no sé, pero bueno, no le vendés la casa a nadie. No, tal cual. Pero vos decís, ahora que dijiste herencia y herejía, me encantó a mí la parte que decís, es bueno que haya herejes, es una cita, no me acuerdo de San Pablo. Es bueno que haya herejes. Y pensaba, bueno, si escribir una novela no es en el fondo una traición, ¿no? Como en el sentido de bueno, es contar una historia de un modo, dar una visión de esa historia, y en ese sentido, bueno, no se constituye como un hereje en ese sentido. Y finalmente es aceptar las herencias, establecer una afiliación con nuestros padres, nuestras madres, es todo un trabajo, y está buenísimo cuando uno decide qué va a aceptar y en qué va a aceptar y va a convertirse en hereje. Totalmente. Justo anoche fui a ver con mi amiga Eribel a ver Imprenteros, que es una obra de teatro de Lorena Vega, que habla precisamente de esto, ¿no? De qué uno hereda y qué decir, o sea, qué se apropia de eso que le heredan su padre, en este caso. A mí me costaba mucho, y creo que escribí la novela pensando en eso, saber qué heredé realmente, qué me quedó, además de que no me quedó nada material, y no llegué a verlo a mi padre, digamos, cuando murió. Entonces, de alguna manera construí este personaje, construí esta trama como para trazar algo, ¿no? de orden de la afiliación. Pero claro, una vez que quedó tan fijado ahí Charlie, en ese personaje, que no sé cómo lo pueden llegar a leer los demás, me empecé a sentir, me empezó a angustiar esto, que sea una traición, o sea, que él quede fijado en algo muy estereotipado y muy injusto, porque en el fondo no deja de ser una mirada mía, desde la ignorancia también, porque no es que investigué tanto, es decir, yo me quedé con 4 imágenes y después incluso pensé, bueno, ¿no será una imagen conveniente también, que me viene bien, me sirve a mí, digamos, como para quedar con esa idea? Y por eso termina también la novela con esta idea de, bueno, o sea, hay algo, digamos, de herejía también en el intento por construir una herencia, digamos, ¿no? Yo me pregunto cómo sería, bueno, una cosa más saludable, bueno, un padre que realmente deja algo y donde uno se puede filiar, ¿no? La obra de ayer algo de eso mostraba, ¿no? Hay hijos que realmente reciben un legado, o de dinero, o de un oficio, pero bueno, todos recibimos un legado. Entonces el punto es
¿qué puedo yo sacar de ahí? Yo mucho tiempo sentí que lo que podía sacar de ahí era como la parte más, la parte menos feliz, digamos, de mi padre. Entonces, bueno, creo que un poco la novela fue un intento por reescribir esa historia. Y qué, bueno, venimos diciendo que hiciste taller, aconsejando, viste que hay toda una discusión, los talleres sí, los talleres no, que alguien que quiere escribir, ¿cómo, digamos, te recomendarías esa experiencia o por dónde le dirías que empiece? Justo leí el otro día una entrevista, eran como 20 escritores ya bastante consagrados que contaban un poco cómo eran sus procesos de escritura y bueno, muchos decían, no, yo no le muestro a nadie lo que escribo, lo escribo solo y yo sola y después lo vemos con mi editor. Pero bueno, por supuesto, si sos consagrado, o no sé, Stephen King, insisto, me estoy leyendo la autobiografía de él y bueno, es un tipo con una experiencia que es un oficio directamente, ¿no? Pero para mí, que no trabajo, digamos, o que soy bastante nueva en el mundo de la literatura, el espacio del taller me parece fundamental, me parece un lugar muy rico, como que la lectura, después uno puede tomar o no lo que aparezca ahí, pero la lectura en voz alta, parece mentira, pero la lectura en voz alta, a veces en los talleres lee uno sus textos, otras veces los lee otro, y escuchar a otro en voz alta, leer el texto propio, es un efecto muy, muy fuerte, porque uno puede tomar distancia y además no podés dibujarla mucho, no puede ser muy noble, ¿no? Es como que uno, bueno, ahí tiene que ir un poquito más con la verdad, inmediatamente en los talleres aparece eso, bueno, pero ¿qué querés decir realmente? O que esto suena un poquito emperifollado, ¿no? Y me parece que nos obliga un poco a ser sincero el taller. Son espacios muy lindos para mí. Por supuesto depende, ¿no?, del taller y del grupo que toque, pero para mí fue fundamental. ¿Y qué estabas leyendo algo mientras leías autores? Bueno, sospecho que sí porque digamos, el libro tiene muchas citas, pero ¿tenías así como alguna referencia de algún autor, alguna autora que vos decías, quiero ir por ahí es el texto de Cintia que mencionaste antes, que en un punto era como guía, o todo lo contrario, viste que hay gente que prefiere como no leer para no que su discurso no quede embebido de la voz de otro, ¿no? ¿Cómo te resulta a vos eso? ¿Cómo te resulta mientras escribís? Bueno, como venía del mundo académico, tenía al principio mucho miedo de que alguien estuviera escribiendo algo parecido. Así que no solaparan los temas, ¿no? Esto es algo muy común, que mi tesis sea original, que no vaya a tocar el tema de otra cosa. Hasta que en un momento me di cuenta de que aunque estuviéramos escribiendo sobre, y de hecho hay ejercicios de escritura que son así, ¿no? Bueno, todos escriben una traducción, por ejemplo, de un mismo poema y las traducciones son distintas. O sea, eso es maravilloso porque muestra el poder de la reescritura y el poder de la reformulación y el poder del lenguaje, ¿no?, que es infinito. Es decir, se puede decir lo mismo de infinitas formas. Y cuando me saqué ese miedo empecé a leer con felicidad, como para inspirarme, realmente para tomar lo que decían otros. Y sí, ahí fue importante el texto de Cintia, que me lo recomendaron en el taller de Virginia. Y después leí textos muy lindos, por ejemplo leí uno que se llama Póker de Al Álvarez, que no sé si lo conocen, que es una cosa más de crónica, donde él, bueno, va contando un poco un torneo de póker en Las Vegas, pero desde la perspectiva de los jugadores, y va contando como detalles de los jugadores, que me pareció muy inspirador, porque yo no conozco muchos jugadores, entonces me venía bien tener esa data. Bueno, y Saer, que tuvo como ese rol como estructurante, si bien no todo Cicatrices es sobre un jugador, hay como una parte importante que, si tuviera que decir hoy de qué trata Cicatrices, no me acuerdo, pero cuando estaba leyendo ese libro lo tomé como, o sea, me aferré muchísimo a 2 o 3 cosas de ese libro de Saer que me tocaron muchísimo, no sé.
o sea, más allá de la trama, ¿no? Como el ambiente, la atmósfera que él recrea ahí en Santa Fe, y los juegos de cartas y de dados. No sé, me atrapó mucho el ambiente que él describe, como del jugador no profesional, el jugador que no va al casino, ¿no? Con luces, sino la cosa más, justamente más oscura, ¿no? Más las bambalinas, los juegos así clandestinos de cartas que son muy comunes, aunque uno no lo crea. Y después me gustó mucho, buscando cosas más teóricas, además del ensayo sobre el don de Moss, que lo había leído y lo volví a leer, y también me inspiró lo de Bataille, que aparece, creo, sobre el gasto, ¿no? Porque eso me dio como también una cosa más punk, o sea, como que sí, el que juega es trash, o sea, es como que revienta todo. Hay algo del exceso que me parecía que quería retratar y que además me desborda. Entonces ese texto de Bataille fue muy inspirador también en el tono, no tanto por el contenido teórico, que es espectacular igual, ¿no? Pero el tono, ¿no? Como todas las metáforas que él usa para hablar del gasto excesivo, entre las cuales usa el póker, pero después hay muchísimas otras, ¿no? Desde los excrementos hasta la guerra, las joyas, ¿no? Hay algo de lo excesivo que me parecía re importante, o por lo menos yo necesitaba como indagar en ese costado que supongo debe ser muy inherente a un apostador. Y me quedo con la duda de qué pasó después en ese sentido. ¿Qué recepción tuvo el libro? O sea, bueno, esto es una sorpresa, pero lo leyó la familia, lo leyeron los académicos. ¿Qué fue pasando desde que salió hasta ahora? ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, lo primero fue que ni bien lo leyó mi familia, fue un alivio que nadie se ofendió, todos me dijeron que les había gustado, por lo menos se manejaron amablemente en ese terreno. Y sí, se lo di a leer a colegas, gente que hace sociología del dinero, o incluso un colega que hace antropología en bingo, que me parece espectacular el laburo que hace. Y les gustó mucho. ¿Fuiste al casino? Sí, hice mi etnografía también, sin método, pero así como a observar y a dejarme impregnar por las luces y el olor, y a desmitificar también, porque yo tenía una mirada muy, hasta glamorosa diría. Yo tenía la idea de mi padre como un tipo de la noche, que realmente era glamoroso, que estaba siempre bien vestido y que estaba manejando grandes cifras de dinero, y después uno ve los casinos y no son eso, digamos, ¿no? Hay algo mucho más banal, más prosaico, más como, bueno, sobre todo los casinos hoy, ¿no? Que, a diferencia de por ahí los casinos en los 70 o en los 80. Así que sí, está circulando el libro. Yo creo que se lo ha leído mucho desde la perspectiva del padre. Qué sé yo, un colega, un conocido hizo una reseña en la que lo comparaba. Para mí fue mucho, pero con el de Roncino, que salió justo en la misma época, y que también hay algo de la búsqueda del padre en este caso en la música, ¿no? Y también una ruptura con la herencia. Lo que pasa es que es un gran libro, y Roncino no es tan, o sea, pero Roncino también es sociólogo, aunque uno no lo crea, porque bueno, escribe casi exclusivamente literatura, pero algo de lo sociológico también hay en ese libro. Y sí, creo que esto del padre es lo que más pega, digamos, en la lectura del libro. Bueno, no sé si alguien quiere sumar una pregunta para Sol. Yo quería preguntar, porque buenas noches, ¿no? Me hizo acordar un poco la película After Sun, ¿viste? Que es la mirada de la hija hacia el padre, pero hay también un fuera de campo, ¿no? Increíble, que es la mirada de la niña hacia un padre que vos no entendés por qué está triste o por qué cosas le pasan. Sin embargo, hay un momento en que ella ya es grande, ¿no? Como que ella ya está hablando, no tanto como hija, sino como que ella ya llegó a ser madre en ese caso. Por ahí a vos te pasó lo mismo, ¿no? La mirada
desde la hija, pero también la mirada de ser después madre y comprender también, ¿no? Y perdonar, no sé, un montón de... Sí, es hermosa esa película, sí. Claro, y encima, bueno, la película hay como claro, como también la intriga de qué le pasaba, qué le pasa. De hecho, al padre, ¿no? No claro, sé por está triste, qué, se suicida, está depresivo, sí, ¿no? sí. Uno no termina como espectador de saber qué le pasa. Sí, o sea, mi libro está situado en los 20 años, digamos, ¿no? Es como que yo, como si no hubiera crecido, digamos, ¿eh? Pero claro, creo que pude escribir desde esa perspectiva porque tengo 40 y lo pude ver, digamos, con distancia. Sí, sobre el perdón definitivamente tuve que hacer todo un trabajo de hasta para los personajes, ¿no? Para que no quede estereotipado, ¿no? Que no sea un padre ni muy malo, ni muy abandónico, ni muy humanizarlo, que fuera alguien que tuviera algo lindo, no sé, algo atractivo, como de hecho era mi padre, porque era una persona muy atractiva, era, además de muy lindo, muy gracioso, muy seductor. Quería que algo de eso quedara, no sé si se termina de ver, digamos, pero claro, alguien de 15, 20 años que ve a ese padre que no le da mucha bola y que, qué sé yo, y que encima es de la noche, tiene que tener algo interesante y algo atractivo, y ella además lo va a buscar en otro hombre, ¿no? También. Pero sí, es algo que yo pude pensar después de que él murió, realmente, porque antes de eso tenía una relación muy distante con él. Pero bueno, por ahí lo que decías del gancho, ¿no? Es la pregunta que le hace Julia a Ana, en definitiva, de qué es lo que le vio allí, ¿no? Y al final es la que le hizo buena editora. Me parece muy atinada, porque yo a partir de eso, para mí fue muy linda esa pregunta, porque a partir de ahí se da una sucesión de escenas que van ocurriendo, que están todas no, pero muchísimas basadas en la mirada que Julia tiene de su padre cuando le saca la foto, en la mirada que Ana busca en Chino, en la mirada que Ana acaba del padre, en cómo es mirada cuando está en Montevideo en el hotel, por los chicos se están bañando, una sucesión de miradas de ese estilo que le dan mucho sentido y que me llama la atención justamente porque si vino el momento de la edición, esa pregunta vino mucho después de que quizás tenías escrito todo lo demás o les agregaste a propósito. No, la mirada era un eje, empezando por el epígrafe de Saer, que ¿no? Se juega para ver, digamos. No había algo de la develación y del ver que me parecía clave, ¿no? Como intentar reconstruir, digamos, ese gesto de ver. Pero no es lo mismo ver que mirar, digamos, y además la necesidad de ella, digamos, del personaje, de ser mirada, ¿no? O sea, que además hay algo que tiene que ver con un trasfondo, digamos, psicoanalítico, o sea, lo que hace la mirada de un padre en la constitución de la subjetividad de una mujer en particular, ¿no? Así que ella permanentemente busca la mirada. Y para mí era un eje interesante, y no sé si está muy resuelto, hay mucho escrito sobre eso, pero no sé qué queda de eso. Pero no pude atar, digamos, justamente en ese momento que vos decís de ella caminando en la librería, a partir de la idea esta de la foto, ¿no? O sea, qué maravilla que un padre te mire gratuitamente, digamos, sin porque sí, digamos, porque que tome un tiempo y un rato para fijar un momento porque te ve linda, ¿no? O sea, esa experiencia que ella después replica, digamos, en Gino y en la vida, ¿no? O sea, para mí era un eje de indagación. Decidí no teorizar sobre eso, porque sé que el psicoanálisis dice mucho sobre la mirada y preferí por ahí no teorizarlo, como que sea la experiencia, digamos, de alguien que busca una mirada. Incluso eso de la mirada cuando decís la foto de la amiga, ¿no? Claro. Y también la de Steve Jobs, ¿no? Como que vos dijiste otros padres, ¿no? También que aparecen, ¿no? Como no se soluciona con dinero eso, ¿no? Claro.
A mí lo de Steve Jobs me impactó muchísimo porque cuando vi la foto de la hija, es hermosa. Y a mí yo dije, ¿cómo puede él perderse esta oportunidad de tener esta hija? Como que es divina. Tipo, tendría que quererla, tendría que adorarla y el tipo no quería saber nada. Es más, lo arregla con plata. Claro. ¿No? O sea, reniega de esa afiliación. Pero bueno, es un problema, es un tema universal, ¿no? O sea, los famosos daddy issues, o sea, no hay mujer que no tenga algún problema de esta índole, por más que tenga un padre muy presente o que tenga un padre vivo o que tenga un padre muy cariñoso, ¿no? La mirada de ese padre siempre es un peso. Para Julia es un peso también, ¿no? Es un padre tan bueno, tan amoroso, que la quiere tanto y ella está un poco atrapada también en esa mirada. Julia es un lindo personaje porque es como, es madre, o sea, como tiene un montón de cosas que, nada, elegiste ponerla ahí para ayudarla a Ana. Claro, bueno, un poco tomando lo que también decías vos de mirar esta historia desde la perspectiva de ser madre, yo creo que en este camino de aprendizaje que hace el personaje, conocer al niño, así como para cualquier mujer ser madre, es un punto de inflexión, ¿no? O sea, es un momento en el que uno aprende a amar y a deja de buscar tanto ser amado, digamos, ¿no? Entonces ahí el niño ahí, ella por primera vez siente que quiere a alguien más de lo que espera que la quieran a ella. Y Julia también, con toda su renuncia, porque es muy sacrificada y trabaja un montón y extraña a su hijo, es un contraejemplo ahí también, ¿no? En esta cosa medio histérica que tiene ella, de estar todo el tiempo buscando el amor, encontrarse con una amiga, un par que da más de lo que espera, digamos, ahí sí está mi experiencia como madre, ¿no? Es decir, bueno, ya cuando uno tiene un hijo, está pensando permanentemente en ese hijo, ¿no? Y ya en mirarlo más que en ser mirado, no sé. Yo no pregunta, pero te transmito mi parecer. A mí me resulta muy potente el escritor que escribe desde lo autobiográfico. Así que yo te diría que sigas por esa senda. A lo mejor es por mi edad, pero no me copan los escritores que hacen mucha fantasía y no le veo sustento. Es mi mirada. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy totalmente fascinada con la autobiografía. Prácticamente solo leo eso. Después digo, bueno, quizás es tramposo, es cómodo, porque bueno, uno escribe desde lo que conoce, no haces el esfuerzo de construir narrativamente un mundo alternativo. Pero bueno, también tiene sus riesgos porque uno se expone, entonces sí. Pero para el lector, por lo menos para mi lectora, es más potente leer algo autobiográfico. Se nota. O al revés, ¿no? Porque por ahí esa anécdota que Borges le decían, pero usted no tiene un hermano, y él decía que no, y entonces, bueno, por ahí también inventarse una biografía, ¿no? Sí, también es la oportunidad, digamos, de vivir otras vidas, digamos, de explorar otras cosas, pero bueno, ningún relato es completamente autobiográfico, siempre hay elementos de fantasía, de ficción. Uno acomoda también ya en el recorte que hace, ¿no? Lo que quiere contar y lo que no. Pero bueno, hay un auge, yo creo, de lo autobiográfico ahora. Y es un momento muy, digamos, del show, ¿no? Hay quienes lo critican mucho, pero bueno, como yo decía antes, también creo que hay también una emergencia de la voz, de lo singular, de la experiencia, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Experiencias así muy, muy personales que son universales también y que hacen que lo autobiográfico tenga un carácter también universal y compartido, ¿no?